Sí, bueno, este es el trabajo presentado, es un caso de aplicación presentado como trabajo de graduación para el Magíster en Estadística de la Católica de Valparaíso. Eh, la profesora guía fue la profesora Natalia Bahamonde. Entonces, les voy a contar sobre un modelo de propensión de compra de seguros. Muy brevemente, como introducción, esta aplicación se hace en una compañía de seguros y nace de la necesidad de esta empresa de responder a la pregunta a qué clientes hacerles oferta y además qué oferta hacerles. Esto es básicamente cómo armar campañas de venta. Mensualmente se los contacta a los clientes, a algunos, pero no hay ningún sustento analítico detrás. Y hay aproximadamente 500.000 clientes vigentes por mes, versus recursos reducidos para contactarlos. Existe un poco más de 400 tipos de seguros vigentes distintos que están agrupados en lo que se llaman líneas de negocio, que son básicamente 5. La primera son los seguros de salud, que agrupan más o menos al 30% de los productos. Ahí están, no sé, super seguro salud, super seguro salud premium. Ahí se van abriendo en distintas ofertas comerciales. Luego están los seguros de vida, los seguros casualty, que están principalmente asociados a seguros de fraude, los seguros de accidentes personales y los de property, que son principalmente seguros de hogar, y otros, pero ya en una cantidad mucho menor y no son de interés para el análisis. Entonces, de esto uno ya puede empezar a ver el problema como un problema de clasificación, donde lo que se intenta es predecir las categorías de una variable con distribución multinomial, donde las categorías indican la decisión futura de compra de un cliente. Y esto es una definición de negocio, en 3 meses futuros. Estas categorías de la variable respuesta son las líneas de negocio que acabamos de ver, más una categoría de compras múltiples, en caso de que un cliente compre más de uno de estos tipos de seguros, y la decisión de no contratar, que es, de hecho, la decisión, y es una característica particular de este problema, es la decisión más común, es de poco más del 99% de los clientes todos los meses, es decir, es una variable de respuesta muy desbalanceada o extremadamente desbalanceada. Esa es la distribución media considerando varios periodos, más o menos 2 años de historia. Si vemos las series de tiempo de las categorías de contratación, es decir, la proporción en la variable respuesta en cada mes de accidentes personales, salud, vida, property casualty y compras múltiples, a primera vista no se ve ninguna estacionalidad ni tampoco ninguna tendencia. Eso es, digamos, más o menos bueno para el análisis, el que estas proporciones sean más o menos estables en el tiempo. Respecto a las covariables, contamos inicialmente con 218, 5 de ellas son categóricas, son variables nominales, distribuidas o que podemos agrupar en 6 temáticas. La primera es una temática de póliza que agrupa a 65 variables, principalmente relacionadas a capitales, a las coberturas, tipos de coberturas, montos por cobertura, las primas, que es el monto mensual que uno paga para mantener su seguro vigente, y antigüedades. Antigüedades en distintos tipos, antigüedades por tipo de seguro, antigüedad total. La siguiente dimensión o temática son las ventas, donde hay variables asociadas a las tenencias de seguro, a las contrataciones, por qué canal de venta fueron contratados, los siniestros, lo mismo desagrupando siniestros por tipo de seguro, siniestros totales, tiempo entre siniestros, cancelaciones voluntarias. Si yo voy o si yo llamo o por internet cancelo un seguro, lo doy de baja, eso es una cancelación voluntaria, o una cancelación por impago, que es otra dimensión, y es que si yo no pago por una cierta cantidad de meses, de la empresa se da de baja ese seguro. Y una última dimensión, que es la dimensión de clientes, eh, o dimensión demográfica, podríamos llamarle, donde está la comuna, el sexo, la edad y el estado civil. Bueno, también está la región, por eso dice 6. Cuando uno ve las distribuciones en los distintos meses, hay más meses de historia, pero solo para chequear un punto, acá uno puede ver la distribución de la prima
del capital, de la edad, de la antigüedad, en general son distribuciones que parecen ser similares mes a mes. Hay, de manera univariada, sé que hay datos extremos. Acá las distribuciones de otras variables, por ejemplo, el número de seguros, la mayoría de los clientes tiene un seguro, hay otros, pero es más o menos un cuarto del total que tienen dos o más de dos. Por otra parte, las contrataciones, cuando contratan la mayoría de las veces solo un tipo de seguro. O las cancelaciones, la mayoría de las veces también se cancela un seguro. Cancelaciones voluntarias o por impago. Y otro aspecto de un análisis exploratorio para hacerse una idea en general de los datos es que hay una alta correlación, no necesariamente lineal. Esta es la visualización de la matriz de correlaciones de Spearman. Mientras más oscuros son los cuadraditos que representan pares de variables en las filas y las columnas, quiere decir que la correlación ordinal tiende a ser directa, mientras más cercanos a rojo es inversa. Y cuando están más claros, indica que la correlación tiende a cero. Por lo tanto, redundancia de información y probable presencia de datos extremos, quizás datos influyentes si usáramos un modelo paramétrico después. Lo que detectamos aplicando un algoritmo que se llama DBSCAN, que se usa mucho en estadística espacial, que es básicamente un algoritmo de agrupamiento no supervisado, donde hay observaciones que pueden quedar fuera de los clústeres, y esas observaciones uno suele asociarlas a que podrían ser observaciones que en el futuro causen problemas en algunas estimaciones. Dentro igual del análisis exploratorio, pero uno podría pensarlo conceptualmente como otra etapa del análisis, vemos la construcción de variables para buscar mayor variabilidad en los datos que después nos ayuden a la predicción. A partir de ciertas variables de eventos, como por ejemplo las contrataciones, siniestros o cancelaciones, lo que hacemos es construir variables que son básicamente conteos de ellas, de las versiones originales, pero por ejemplo en el último trimestre, o hace un semestre, o en los últimos 9 meses. Y también construimos una serie de variables continuas a partir de variables continuas originales, principalmente asociadas a capitales y primas, que nos indican variaciones mensuales, medias trimestrales, diferencias de media. Y esto nos lleva a un conjunto de datos que agrupa un poco más de 600 variables, que para explorar de manera multivariada, porque queremos identificar cuáles de ellas nos explican mejor la variable de respuesta, usamos o dejamos crecer un árbol, usamos el algoritmo CART, con su parámetro de complejidad igual a 0. El parámetro de complejidad cuando está igual a 0 lo que hace es que permite que el árbol se ajuste, si es posible, perfectamente a los datos. Esto es una propiedad que no es deseable si uno lo que está haciendo es predecir, pero para explorar es muy buena. Y luego de este proceso lo que hacemos es identificar la importancia de las variables, y resultan, del total de 600 variables, 46 variables. No las vamos a detallar una a una, pero resultan 46 variables, digamos, que podría ser relevantes de explorar un poco más para incluir en modelos de predicción. Bueno, metodologías de predicción. Había un interés personal por explorar algoritmos que usaran árboles, por eso se proponen un algoritmo de la familia Boosting y otro de la familia Bain, que es un bosque aleatorio. Pero además estos algoritmos sirven porque los datos tienen redundancia de información. Estos algoritmos suelen no verse al menos tan afectados como una estimación paramétrica por datos altamente correlacionados o datos atípicos. Y una regresión logística porque en realidad de dar el mejor rendimiento serviría mucho mejor para explicar el fenómeno. Aunque nuestro fin es predecir, pero si fuera mejor la regresión logística, sería mejor por todos lados. Ese es un primer punto antes de ir a los modelos. Un segundo punto es que la principal medida de desempeño va a ser el lift, porque es una medida que se ocupa mucho en el negocio, que básicamente el lift es cuánto mejora, es como un factor de mejora en la detección. Si yo calculo la probabilidad de compra de un conjunto de clientes y me enfoco solamente en los que tienen mayor probabilidad de compra,
cuánto mejor yo detecto ahí compradores. Por ejemplo, un LIF de 4, lo que me indica es que yo voy a estar detectando 4 veces más compradores futuros que si no usara ningún modelo. Y finalmente, como consecuencia del teorema central del límite, dado que la variable de la respuesta estaba muy desbalanceada, aquí se establece una regla de submuestreo de la categoría de no contrataciones. El modelo Gradient Boosting tiene, bueno, este en particular, el Gradient Boosting estocástico, tiene en particular varios hiperparámetros que harían el problema un poco inmanejable si es que los quisiéramos definir todos. Así que lo que hacemos es fijar algunos en un inicio, que son, por ejemplo, la fracción de estimación para el error, que es donde se calcula el valor de una función de pérdida. La tasa de aprendizaje también, la literatura sugiere que hay que fijarla si es que uno va a hacer, si es que uno va a fijar parámetros inicialmente. Lo que sugiere la literatura o varios autores es que este parámetro debe fijarse en valores muy pequeñitos para prevenir así, aunque no es el parámetro crítico, pero para ayudar a prevenir el sobreajuste. Hay dos hiperparámetros que se evalúan conjuntamente, que es la profundidad de cada árbol de este modelo de ensamble y la cantidad mínima de observaciones para dividir un nodo. Ahí lo que hacemos es básicamente explorar valores presentes en una grilla y el número de iteraciones, que es cuántos árboles van a componer mi algoritmo. Y aquí lo que hacemos es optimizar básicamente en cada caso, pero los valores óptimos suelen estar en torno a 2000 iteraciones. Similar en Random Forest, hay 3 hiperparámetros principales. El primero es el número de covariables seleccionadas. Aquí lo que hacemos es usar una recomendación de uno de los creadores de este algoritmo, que es usar la raíz cuadrada del total de covariables, es decir, 7 aproximado. Otro hiperparámetro, pero lo evaluamos en una grilla o en un vector, es la mínima cantidad de observaciones en un nodo para poder dividir. Y el número de árboles, que también se optimiza caso a caso, pero el óptimo en torno a las 8000. Y finalmente, una regresión logística en su versión generalizada, multinomial. Solo un par de comentarios que antes de usarla se le da un tratamiento previo a las covariables para no estar sujeto al efecto de posibles puntos influyentes, y esto es básicamente discretizarla, llevar de una naturaleza continua de una variable, por ejemplo la edad, llevarla a una naturaleza ordinal, es decir, por ejemplo, la edad si varía entre los 18 y 90 años, nuestra transformada va a ir de los 18 a los 35, ese va a ser un primer valor de su recorrido, luego de los 36 a los 40 y algo, y así. Y también chequeamos en cada iteración el PIF de cada variable para, digamos, no estar sujetos también a efectos de una multicolinealidad. Y bueno, acá nos vamos directamente a los resultados. Acá lo que vemos son los LIF promedios de varios ensayos y en varios periodos de los 3 modelos. Aquí abajo está la categoría de contratación de accidentes, luego casualty, contrataciones múltiples, seguros de hogar, seguros de salud y seguros de vida. Y el gráfico más rosado es el LIF en el 5% de los clientes con mayor probabilidad de compra que alcanzó el modelo Gradient Boosting. El verde es el LIF que alcanzó Random Forest y el azul es el que alcanzó la regresión logística, que en general anda peor en todas las categorías. Bueno, excepto acá, supera por poquito a Random Forest. Y en general, excepto en accidentes, el LIF promedio es mejor con el modelo con el modelo Boosting, por lo tanto ese es el que elegimos. Y cuando vemos el desempeño en distintos periodos para las categorías de contratación, hay 2 cosas en particular. Lo primero es que en los seguros de property, salud y vida, el LIF para el 5% más propenso es estable, en torno a valores en property en torno a 5, es un LIF bastante alto para estas aplicaciones. El LIF de salud en torno a 4 y el LIF de vida en torno a 5 o 5,5. Por lo tanto, en esas categorías de contratación, digamos,
el modelo reporta resultados satisfactorios, o el algoritmo. Sin embargo, en la categoría de accidentes personales, el lift ya es más bajo y suele estar en torno a 2, y parece que el desempeño decae. Y además hay un periodo en que se cae a 1, eso es equivalente a no haber usado ningún modelo. Y el lift de casualty, si bien no tiene valores malos, pero es bastante inestable. ¿Sí? Ahora, el lift de la categoría de compras múltiples no interesa mucho, porque en realidad no se hacen campañas de venta para compras múltiples, pero había que incluir esta categoría para que todas las, no, para definir bien la variable de respuesta. Con el modelo, cuando uno explora la importancia relativa de las variables, se encuentra con una cosa muy particular, que es que la comuna es la variable más importante. De hecho, escalado de 0 a 100%, la variable comuna tiene más o menos el 65% de importancia. La hipótesis que hay detrás de esto es que esta variable puede estar asociada con variables de tipo solvencia económica, que nosotros no contamos con esas variables en el modelo. Por ejemplo, nosotros no sabemos la renta de los clientes, o cuánto tienen en su cuenta corriente, o cuánto gastan, o en qué gastan, pero probablemente la comuna de alguna manera explique eso, y por eso es tan importante, por sobre las demás variables. Ya en segundo lugar viene, si yo tengo 2 seguros, la variable segunda más importante es la diferencia de antigüedades en esos 2 seguros que tengo. Si tengo solo un seguro, esa diferencia entonces es 0. La edad, la prima de seguros de pago mensual, y así antigüedades por canal de venta, o antigüedades por tipo de seguro. Y bueno, como conclusiones y trabajo futuro, aquí quizás podrían echar de menos, pero dado que es una empresa privada, me restringieron a no, digamos, ser tan explícito en cómo influía cada una de estas covariables en los valores de la respuesta. Me hubiera gustado ponerlo igual, pero estoy un poco restringido en eso. Como conclusiones y trabajo futuro. Como conclusiones, bueno, lo primero es que se puede responder la pregunta inicial, que era, digamos, cómo hacer campañas de venta sabiendo a qué cliente hacerle una oferta, y además qué ofrecerle. Eso, si uno lo toma como objetivo general, se cumple. Otra conclusión, bueno, esto es como la agregué hace muy poquito, o la podía sacar hace muy poquito el limpio, es que nosotros ya estamos ocupando en esta compañía de seguros el modelo, y los resultados son incluso un poquito mayores al LIF. Lo estamos ocupando por el momento solamente para ofrecer seguros de salud. Por temas burocráticos todavía no empezamos con las otras líneas de negocio, pero las campañas de venta actualmente en seguros de salud están con un éxito del 20%. Eso es un montón para estas aplicaciones, considerando que sin modelo el éxito andaba en torno al 4 a 5%. Como trabajo futuro, lo de la variable comuna. Y además, como la edad también estaba en tercer lugar, considerando que la comuna y la edad son variables de la misma temática, lo que se plantea es, en un mediano plazo, poder ampliar las dimensiones de las variables a investigar, por esta hipótesis que hay detrás de que muy probablemente la solvencia económica asociada a la comuna pueda explicar bien qué clientes compran qué tipo de seguro. Y como trabajo futuro, además, como el LIF o el comportamiento del LIF para las líneas de negocio de accidentes personales y los seguros de hogar no fue satisfactorio, en un caso porque era muy bajo y en otro caso porque era inestable, lo que se plantea es que bueno, se vuelva a desarrollar este modelo, pero excluyendo esas categorías de compra, y para cada una de ellas proponer un modelo. Entonces, así las campañas de seguros de accidentes personales quedarían gobernadas por un modelo solo para accidentes personales. eh, las campañas de seguro de hogar quedan gobernadas solo por un modelo para seguros de hogar, y las campañas de venta para los demás seguros quedan gobernadas por este modelo multinoble. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Que levante la mano, que escribe en el chat. Hay uno.
Bueno, Eduardo, levanta la mano. Dale, Eduardo. Sí, hola Carlos, muchas gracias por la presentación. Oye, te tengo una pregunta respecto de los modelos que ocupaste, porque por lo que yo entiendo, esos modelos, no sé, Random Forest, el Boosting, todo, tienen en particular dos problemas desde mi perspectiva. Uno es el punto de inicio con el que hace el algoritmo, y, y el otro es la existencia de cero inflado. Y generalmente, por lo que yo he conocido, en lo de seguros, hay harto cero inflado, porque hay mucha gente, no sé, por ejemplo, que no detecta, o sea, que no denuncia siniestros, no sé, entre otras variables. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se comporta el modelo que ustedes proponen con los ceros inflados? O si lo han considerado, o si no es que no. Porque yo te escuché hablar de datos influyentes, pero no de modelar con ceros inflados, por ejemplo. Espera, ¿a qué te refieres con los ceros inflados, Eduardo? Que hay demasiados ceros. Hay demasiada gente que, por ejemplo, contestó no. No sé, el 80% de la gente contestó no y el 10% contestó que sí. Pero, espera, perdón, ¿te refieres a esto? ¿A la distribución de la variable de respuesta? No, en las ¿A qué? covariables. ¿Cómo? En las Ah, covariables ya. que metes dentro del modelo. Ya, digamos como altamente asimétrica, digamos, algo así, ¿no? Claro, como demasiado asimétrica hacia el cero, por ejemplo. Ya. No, bueno, como estos modelos están basados en árboles, Uh-huh. bueno, muy probablemente quedan agrupados todos esas observaciones o esos clientes que están en una categoría de la variable, muy probablemente van a quedar juntos. En ese sentido, la variable no es muy interesante porque entrega poca variabilidad, pero digamos, muy probablemente quedan agrupados juntos. No sé si para allá va tu pregunta. Lo mismo en la regresión logística, porque previamente las covariables, les di este tratamiento de discretizarlas a través precisamente de árboles también, entonces quedan juntos esos clientes, representan el mismo perfil de clientes, así que reportan con el mismo comportamiento para algún modelo o para algún algoritmo. Uh-huh. Sí, la última pregunta, disculpa, que aprovechando que está ahí en esa lámina, yo entiendo que el boosting es uno de los de las formas como más utilizadas dentro de toda esta gama de algoritmos, y que se ocupa mucho el random forest porque agarra mucho la no linealidad y todas esas cosas. Entonces, mi segunda pregunta y la última, va por el lado de qué tanto ganan ustedes haciendo esta metodología que tú estás proponiendo a lo que ya hay. Eso. A la que ya hay, o sea, respecto de, por ejemplo, cómo ahora se hacen las campañas de venta. Uh-huh, sí. Eh, Entiendo que el sí, lift no, que mostraste es una forma de analizarlo, pero no vi como tablas que comparen los lifts. Eso. ya, sí, no. Bueno, acá primero el Leaf, creo que vale la pena, quizás para otras personas que puedan estar escuchando, el Leaf cuando es uno, es equivalente a no usar ningún modelo. Es decir, si yo tengo mi universo de clientes, supongamos son 100, y en esos 100 yo tengo 10 futuros compradores, si yo le hago una campaña de venta a 10, entonces el esperado de compradores futuros que yo debería encontrar sin modelo es 1. Ahora, un leaf de 4, por ejemplo, lo que me dice es que el esperado ya no va a ser 1, sino que va a ser 1 por 4. En ese sentido, esa es la ganancia. El leaf puede verse como una ganancia respecto de la situación actual. Es decir, por ejemplo, para las ventas de seguros de accidentes personales, no, habrá otro que sea más estable acá en salud o en vida, ya que es más
mejor aún. El lift, si está en torno a 5, lo que representa es una ganancia que se puede interpretar como que se quintuplica o al menos el potencial es quintuplicar la eficiencia de las campañas de venta. Eso es, y de hecho, como estamos ocupando el modelo, en el caso de los seguros de salud, se ha visto que el incremento en el éxito en las campañas de venta está en torno, incluso un poco mejor, a los valores del IF promedio para salud. Por ejemplo, actualmente las ventas de seguro de salud tienen un éxito de un 20%. Eso es mucho, eso cada 5 clientes a los que se llama, uno está contactando. Anteriormente era de alrededor del 5%.